Buenas noches. Bienvenidos a El Archivo de las Leyendas, el podcast donde semana a semana desenterramos los relatos más misteriosos del México antiguo y no tan antiguo. Relatos que nos transportan a otro tiempo y espacio, demostrándonos que siempre existen más cosas de las que podemos entender. En el episodio de hoy viajaremos a uno de los momentos más sombríos de nuestra historia y también uno de los más emocionantes a mi forma de verlo. El fin del Segundo Imperio Mexicano. Una historia que me resulta realmente apasionante. Maximiliano de Habsburgo, emperador extranjero, príncipe idealista, una persona condenada a vivir y morir en una tierra que, aunque quiso hacer suya, nunca lo aceptó realmente. El día de hoy abrimos el expediente del fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas. ¿Cómo y por qué fue fusilado Maximiliano? ¿Qué otras personas le estaban acompañando en ese momento? Quédense a averiguarlo. Si les gusta este contenido, por favor, comenten, regálenme un like, compartan con sus amigos. Eso ayuda muchísimo. También les quiero comentar que ya hemos llegado a 100 suscriptores. Muchas gracias a quienes se han unido en este camino, quienes se han unido en esta historia. Esperemos que esto siga creciendo. Por lo mientras les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Sin más dilación, vamos con la historia. Así que pónganse cómodos y escuchen con atención. El 19 de junio de 1867, en el corazón de Querétaro, México cerró un capítulo de tragedia, ambición y lucha. Aquel día, en el Cerro de las Campanas, el archiduque Maximiliano de Habsburgo fue fusilado, junto con los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía. El disparo que acabó con sus vidas también sepultó para siempre al Segundo Imperio Mexicano. Todo comenzó años atrás, cuando México, golpeado por guerras internas y deudas externas, vio desembarcar tropas francesas en su suelo. Fue entonces que Napoleón III, emperador de Francia, impulsó la creación de un imperio católico en América y eligió a un noble europeo para encabezar este proyecto, Maximiliano, de la Casa de los Habsburgo. Pero el sueño imperial pronto se tornó en una pesadilla. A pesar del respaldo de los conservadores mexicanos, Maximiliano cometió un error fatal. Se distanció de ellos. Apoyó ciertas reformas liberales. No veía con malos ojos las leyes de reforma y trató de gobernar con una mezcla de ideas europeas y mexicanas. A ojos de muchos conservadores, había traicionado su causa. A ojos de los liberales, él no era más que un usurpador extranjero. El emperador quedó atrapado entre dos fuegos y cada vez más solo. Cuando Napoleón III decidió retirar las tropas francesas en 1867, presionado por conflictos en Europa y la creciente oposición internacional, Maximiliano aún tenía una opción: partir, huir del territorio. Tenía barcos esperándolo, pero no quiso huir. Decidió quedarse, quizá por orgullo, por lealtad, por amor al trono que nunca fue suyo. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe
es que reunió a sus hombres más fieles y marchó rumbo a Querétaro. Ahí, entre colinas secas y callejuelas empedradas, intentó resistir la ofensiva liberal. Durante más de 2 meses, el sitio de Querétaro fue un infierno. El ejército del norte, al mando del general Mariano Escobedo, rodeó la ciudad. Maximiliano, con cada día que pasaba, perdía más territorio y más esperanza. El momento final llegó cuando Escobedo, en una maniobra brillante, tomó por sorpresa el fuerte de la Cruz, último bastión conservador, y obligó a Maximiliano a huir hacia el Cerro de las Campanas. Pero era muy tarde. Lo alcanzaron, lo cercaron y lo capturaron. El emperador fue hecho prisionero, junto con sus generales. Todos fueron trasladados al convento de las Capuchinas. Desde ahí, día a día, aguardaron la decisión del Consejo de Guerra. El juicio se celebró en el Gran Teatro Iturbide. La ley del 25 de enero de 1862, que castigaba con la muerte a quienes colaboraran con potencias invasoras, fue aplicada con todo su peso. La sentencia fue clara: pena capital. Y aunque hubo súplicas, protestas diplomáticas y cartas desde todas las partes del mundo solicitando clemencia, desde cortes europeas hasta escritores como Víctor Hugo, nada logró cambiar el destino del archiduque. El gobierno republicano entendía que no se trataba solo de un juicio, era un acto simbólico. México, desangrado por guerras y humillado por invasiones, reclamaba soberanía. El mensaje al mundo era claro: México se tiene que gobernar por sí mismo. El amanecer de el 19 de junio llegó con un cielo claro, como si el día quisiera ser testigo. Maximiliano se levantó antes del alba, se vistió por última vez, se confesó, escuchó misa, y cuando el coronel Miguel Palacios se presentó, él no titubeó. Estoy listo, dijo con firmeza. Salió escoltado en su carruaje, cruzó una ciudad en silencio. Miles de soldados lo esperaban al pie del cerro. Es un bello día para morir, dijo mirando el cielo. Frente a un muro improvisado de adobe, Maximiliano se colocó al lado de sus generales. Abrazó a Miramón y a Mejía. Le pidió al primero que se situara en el centro. Un valiente debe ser admirado hasta por los monarcas. Eso dijo. Y luego alzó la voz. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. ¡Viva México! Miramón leyó un discurso. Rechazó la acusación de traición. Por su parte, Mejía no dijo una palabra, pero fue el único que miró de frente a los soldados que lo apuntaban. El capitán Simón Montemayor, de apenas 22 años, levantó su espada. Al dejarla caer, una descarga cerrada tronó sobre el cerro. Los 3 cuerpos cayeron. Maximiliano aún vivía. El sargento Blanquet le disparó directo al corazón. El tiro de gracia. Eran las 7:10 de la mañana. Las campanas de Querétaro repicaron como nunca antes. Y un grito,
estalló entre las filas republicanas. ¡Muera el imperio! ¡Viva la república! Ese día, México se reconcilió consigo mismo. Terminó la guerra, terminó la ocupación. El imperio fue sepultado, pero la leyenda del emperador extranjero, del hombre que vino de lejos a morir aquí, sigue viva en las piedras del cerro, en los pasillos del convento, en las cartas de despedida y en el eco de los disparos. Para entender la caída de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, debemos retroceder a una época donde el destino de México no se decidía solo dentro de sus fronteras, sino que también en los salones dorados de Europa. Corría el año de 1861. México estaba agotado por décadas de guerras civiles. El presidente Benito Juárez, enfrentado a una nación endeudada y dividida, suspendió temporalmente el pago de la deuda externa. Fue una medida desesperada, pero las potencias europeas, como Francia, Inglaterra y España, no lo tomaron como una necesidad, sino como una afrenta. Juntas organizaron una expedición armada para exigir el cumplimiento de los pagos. Aunque Inglaterra y España se retiraron tras dialogar con Juárez, Francia tenía ya un plan más ambicioso. Napoleón III, el emperador francés, quería establecer un imperio católico en América, que funcionara como contrapeso al poder creciente de Estados Unidos. Y México, con sus heridas abiertas, se convirtió en el terreno ideal para ese experimento imperial. Cabe mencionar que en ese entonces, Estados Unidos se encontraba en su guerra civil, por lo que no podía enfrentar invasiones en América. Pero el emperador Napoleón no iba a actuar solo. En México existía un grupo dispuesto a recibirlo, los conservadores, más en específico los imperialistas, opositores al gobierno liberal de Juárez, que deseaban restaurar los privilegios del clero, del ejército, de las élites terratenientes y, por supuesto, como su nombre lo indica, un imperio. Para ellos, la llegada de un monarca era la oportunidad de devolver al país el orden perdido, su tradición política. Y para Napoleón III, representaba la oportunidad de expandir su influencia. Tras ocupar la Ciudad de México en 1863, se convocó a una delegación conservadora que cruzó el Atlántico y llegó hasta Trieste, en el norte de Italia. Ahí mismo ofrecieron la corona del Imperio Mexicano al archiduque Maximiliano de Habsburgo, un noble ilustrado, idealista, que aceptó con cierta cautela la propuesta, sin comprender del todo la complejidad del país al que llegaría a gobernar. Maximiliano arribó a Veracruz el 28 de mayo de 1864. Venía acompañado de su esposa, la emperatriz Carlota. Ambos se instalaron en el castillo de Chapultepec, pero muy pronto comenzaron los problemas. Aunque fue proclamado emperador, su trono carecía de raíces firmes
Gobernaba con el respaldo del ejército francés, pero en el terreno político se encontró entre dos mundos: conservadores que lo consideraban demasiado liberal y liberales que lo veían como un usurpador. A pesar de su origen europeo, Maximiliano mantuvo las leyes de reforma, protegió la libertad de culto y abolió los castigos corporales. Se negó a regresarle a la iglesia las tierras que les habían sido despojadas por la ley de desamortización de bienes, promulgada en 1856. Estas decisiones lo enemistaron con quienes lo habían traído y lo dejaron aislado, gobernando un país fracturado y ajeno. Mientras tanto, la situación internacional daba un giro drástico. En 1865 terminó la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. El gobierno de Washington, ya fortalecido, comenzó a presionar para que las potencias europeas se retiraran del continente. Bajo la doctrina Monroe, América para los americanos, Estados Unidos advirtió que no toleraría más imperios en suelo americano. Por otro lado, en Europa, la situación de Napoleón III se complicaba. En 1866, Prusia derrotó al Imperio Austriaco, la patria de Maximiliano, y la balanza de poder comenzaba a cambiar. Ante la presión política y militar, Napoleón III comenzó a retirar sus tropas de México. Poco a poco, los soldados franceses partieron y el imperio de Maximiliano quedó desnudo, por decirlo de alguna forma. Aún pudo haber escapado. Había barcos listos para llevarlo a Europa, pero él no quiso huir, tal vez por una malinterpretada noción de honor. Él eligió quedarse y resistir. Se refugió en Querétaro, junto con sus generales más fieles. Pero el sitio no tardó en caer. Durante 2 meses, el general Mariano Escobedo mantuvo la ciudad cercada. Mientras tanto, Porfirio Díaz sitiaba la Ciudad de México. El imperio se reducía, se deshacía y se extinguía. El 15 de mayo de 1867, Querétaro cayó. Maximiliano fue capturado y la Ciudad de México también caería un mes después. Benito Juárez entró como presidente legítimo el 15 de julio, y con eso la República había regresado. Pero antes de ese retorno, quedaba un mensaje por enviar. Maximiliano y sus generales fueron sometidos a un consejo de guerra. Fueron juzgados conforme a la ley del 25 de enero de 1862, que condenaba con la pena de muerte a todo aquel que colaborara con potencias invasoras. A pesar de las súplicas internacionales, del clamor de diplomáticos, escritores y monarcas, la sentencia fue firme: muerte por fusilamiento. El 19 de junio, Maximiliano fue llevado al Cerro de las Campanas, junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía. Los tres enfrentaron la muerte con serenidad. Maximiliano, con voz firme, nunca dejó de expresar su amor por México. Gritó: ¡Viva México! Y cayó. El disparo que acabó con su vida fue mucho más que un acto militar. Fue un símbolo. Fue el fin de una ilusión imperial, el cierre de una herida.
y el eco de una nación que, aún entre ruinas, supo defenderse. El día de hoy, cuando pensamos en Maximiliano, la historia nos presenta un retrato ambiguo. No fue un villano, pero tampoco fue un héroe. Fue un hombre atrapado entre ideas, decisiones y fuerzas que lo superaban. Un personaje trágico que vino a gobernar un país que no conocía y al final murió creyendo que había hecho lo correcto. En el Cerro de las Campanas se selló no solo el fin de un imperio, sino la reafirmación de un principio. México decide su destino. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al corazón de uno de los momentos más decisivos de nuestra historia. Esto fue el capítulo dedicado a Maximiliano del Archivo de las Leyendas, el podcast donde desenterramos los relatos más oscuros y fascinantes del México antiguo. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela. Sígueme en Spotify o suscríbete al canal de YouTube. Y no olvides que detrás de cada leyenda hay una verdad esperando ser revelada. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches.